que él es inferior. Hallará una nueva forma de adueñarse de su honor, incapaz de superar o igualar a su posesor. Eliminar aquello que le supera. Sé lo que estás pensando, pero espera. Si bien no va a ser superior a este porque este muera, el partido está ganado cuando el adversario se ha quedado fuera. Es como si fuera segundo en una carrera y el que va delante tuya corriera como una fiera. Pero sacas un arma y le disparas de forma artera. Automáticamente tu posición es la primera. Pero si su grandeza le resulta indestructible, pues por capacidad no le es factible, y el puesto que se había propuesto se le hace por esto inaccesible. Tan solo hay una solución posible, debiendo permitir que algo sea más grande que él. ¿Qué puede hacer? Quedarse igual o compartir parte de su poder. Una solución a medias al peligro que le asedia, con la cual esta tragedia se remedia. Pero antes de seguir es necesario concretarte, que nadie va a extinguir su poder para contentarte. Su grandeza solo tiene un modo de incorporarte, no es dándote su poder sino haciéndote del parte. Siendo el engranaje de algo mucho más potente, será más fuerte solo por ser su constituyente. Y aunque él no haya mutado, algo está claro, que no será el más grande, pero ahora el más grande le da su amparo. Pero aquel al que este sirve bien haría en comprender que el cambio es inherente a la presente jerarquía, y que el súbdito le apuñalaría con hostilidad si el azar le presentase una clara oportunidad. Existe una cuarta opción, aunque muy poco frecuente, consistente en desistir incluso de asistir al fuerte, en abandonar la lucha con la muerte, anticiparse y darse por muerto antes de que lo cante la suerte. La lucha por la máxima grandeza es la misión de todo sistema que se niega a su eliminación, y las tres formas en orden de hacerse con ellas son asunción, aniquilación y colaboración. El instinto de conservación y su conversación nos explica con su origen primigenio la ambición. Deja incluso expuesta la respuesta de nuestra obsesión por esta competencia y deseo de dominación. Si hasta de niños lo exteriorizamos en el juego, pero dejemos dichas deducciones para luego. Les diré a partir de qué coordenadas navego, así comprenderán por dónde llego. Sabiendo esta primitiva mecánica biológica, hagamos una extrapolación lógica, pues aunque nuestra civilización sea tecnológica, seguimos impulsados por la misma programación psicológica. El humano es un animal perturbado, pero nada ha dejado de ser, solo ha cambiado. Se impuso la sociedad con sus leyes y su estado, y la costumbre desacostumbró lo acostumbrado. En esta línea temporal que todo lo computa, nada perece ni aparece, tan solo muta. Todo ser conserva lo sido. Una cosa es que no lo veas y otra que creas que se ha suprimido. Pero no se han ido, solo se han movido. ¿Crees que una melodía deja de sonar porque la embarre el ruido? Pues para estar no es necesario ser percibido. Nadie se calla por más que te tapes los oídos. La amenaza ya no nos acosa con la antaña urgencia, pues la muerte se ha alejado, pero no la competencia. Y aunque no del mismo modo se da la misma violencia, su presencia no hace más que modernizar su apariencia. Pero ya no nos persiguen peligros tan manifiestos, y nuestra vida no depende de la evasión de estos. Ahora el tamaño corporal no asegura un puesto, ni hay que saber pelear para parecer más apuesto. El mundo fenoménico ha perdido realidad a ojos del sujeto, sujeto a su subjetividad. Su única verdad es que no hay verdad, solo libertad, para que cada uno se haga con la suya voluntad. En el contexto fiduciario de la sociedad, donde todos son constructos, creencia y arbitrariedad, confiamos bajo conveniencia, esencia del sentido, y consentimos ser puntos de costura en su tejido. Las cosas no son como son, sino como las creas. El mundo material sirve de lienzo a las ideas. Lo cierto es que mi realidad da forma a lo que pienso, y en cierto modo se transforma en función de un consenso. Pues a dicha adecuación soy propenso, no hay modo de salir realmente de este bosque denso. Mientras sopeso ingreso en un debate interno tenso, y el punto final se hace suspensivo en mi suspenso. Se expresa de tantas formas la grandeza hoy en día, que no hablaría de una en general sino una mía. Cada sujeto encuentra su propia categoría y toma elección su posición en la jerarquía. Nunca te has parado a pensar de forma reflexiva sobre el extraño éxito de la caza furtiva. Analicemos este hecho de manera objetiva, sin dejarnos llevar por la moral o la diatriba. Piensa si no es merced de una emoción convulsa que les impulsa a cometer tal acto sin repulsa. A todo aquel que quiera conocer su especie ruego que no le pregunte al historiador sino a su ego. ¿A qué se debe que tras este acto cobarde se pose junto al animal difunto con alarde e inmortalice su asesinato como una hazaña mayor que la de aplastar una araña? Porque no les vale un animal cualquiera, sino uno que les supere en tamaño, que sea la más grande fiera. Matar a la bestia solo es respuesta al hecho de sentirse superado en algún aspecto por esta. Jirafas y elefantes al final pueden ser una muestra de nuestra inferioridad corporal para aquel que lo conciba como tal, aunque ni siquiera sea consciente de lo expuesto en este recital. Es que nadie se ha cuestionado la envidia del hecho de sentirse superado por otro que le fastidia. Incluso su eliminación le alivia. La fuerza del toro tan solo puede ser superada en la lidia. Por
medio de argumentos que lanzará en detrimento del sujeto objeto de su movimiento. Ya se haga de forma mental o verbal, es indiferente, así como si su ataque se da por detrás o de frente. Tratará de destituir su grandeza de dos maneras, mediante una crítica exteriorizada es la primera. Por medio de esta agresión tan directa y evidente, intentará dañarle y degradarle socialmente. Pero si se demuestra inútil su burda ofensiva, sabiéndose incapaz de hacerle una merma objetiva, llevará a la imaginación su diatriba, el único lugar que le procure una ventaja decisiva. Pues no hay escenario más conveniente que aquel en el que se es omnipotente como les da propiamente. De modo que en esta lucha ocurrente el ser consciente hará lo posible por rebajar a su oponente, haciendo un hábil uso de lo dicho. Intentará reducir mentalmente la virtud del susodicho, convirtiéndolo así en una versión debilitada que le convendrá mantener maniatada. Por medio de este insistente diálogo interno tratará de autoengañarse hasta el punto de negar lo que ve, hasta que lo consiga y la subjetividad venza o pierda y renuncia a su artimaña con vergüenza. Existen muchas grandezas que no se pueden negar, ideas que hay mentes incapaces de superar, obligándolas a asumir que se encuentran por encima, porque hay hechos que no son rebatibles por la autoestima. Y aunque intente una aniquilación mental en el presente y por medio de esta se llegue a una victoria aparente, el deseo de su exterminio material sigue latente, pues su estatus no es reconocido por su subconsciente, por lo que no va a dudar en dar el paso cuando la contingencia lo permita en todo caso, haciendo las condiciones favorables y más o menos no exista ninguna probabilidad de fracaso. La aniquilación consiste en una acción desesperada que solo aspira a cambiar el entorno en el que se nada, pero en el sujeto nada es una medida precaria, una forma de hacerse con el poder rudimentaria, que durará lo mismo que una torre en un seísmo. Cuando venga alguien más apto y lo condene al ostracismo, corre dentro de una rueda el vulgar aniquilador, que incluso cuando gana sigue siendo un perdedor, pues solo alcanza la grandeza de una forma obscena, por medio de la destrucción de la virtud ajena. Pero el mismo inepto sigue habitando bajo su piel, por más que destruya todo lo que sea mayor que él. La mejor forma de aniquilación es la asunción, aunque pueda parecer contradictoria posición, ya que toma la grandeza ajena como inspiración para superarla por medio de la propia evolución. Así el individuo medrante se fortalece, pues no solo la fortuna de la asunción le enriquece, se abastecerá de todo superior que se aparezca, y jamás de los jamases deseará que este perezca, pues no persigue su título sino su poder, el cual tiene pretensiones de absorber. Qué absurdo sería a su parecer hacerlo desaparecer y debilitarse con este irracional proceder. Por tanto, para que nadie se confunda, hay dos formas de llegar a la asunción y esta última es la segunda. La vía negativa, hacerse un supresor obseso, y la positiva, hacer de toda amenaza un progreso. Si nada de esto es factible, quedará la última opción, a la cual versos atrás hizo aclaración y mención, pero puede que al oyente le ahuyente su comprensión y que en forma de duda emerja la siguiente objeción. Porque iba un individuo a despreciar su libertad y ceder su poder para acceder a otra potestad, porque tal sometimiento a voluntad es lo único que le permite ser parte de la superioridad. Paradójica es la lógica de la supervivencia, cualquier trato implica satisfacer una conveniencia. ¿Quién va a ser tan estúpido de negar nuestra esencia cuando hasta los átomos se anexionan por covalencia? Toda adoración y volitiva sumisión es un intento manifestado de colaboración. Aún no entiende el porqué del Estado y de la religión, le hace de nuevo esta obra a la que no prestó atención. Con una pregunta podemos verlo: ¿serías Dios si pudieras o serías tan bobo de negarte a hacerlo? No hay más que frustración bajo esa artera adoración que cesaría si se te permitiera su sustitución. Una deidad solo haya entre mortales su cortejo, ningún dios reza a otro ni se reza en el espejo. Si el creyente pudiera encarnar a su ídolo algún día, lo haría aunque tuviera que matarlo a sangre fría. Si entre humanos no es tan frecuente el deseo de asesinato, es porque el código moral es más grande que su conato, y mantener su ideal de benevolencia es mucho más grato que la absurda compleción de tan inútil arrebato. De una manera somera y poéticamente expuesta, que no da lugar a error más que en la incomprensión de esta, de la forma menos convencional pero la más diestra, mi teoría de la tríada de la grandeza se demuestra. El deseo de grandeza del humano surge como un mecanismo racional para preservarse como conjunción orgánica viva y consciente. Para evitar el peligro, necesita ser más grande que el peligro, e incluso cuando este peligro apenas exista, estará biológicamente diseñado para buscar esta sensación de grandeza subconscientemente, con la que en un estado natural obtendría el anhelado sosiego y la consecuente preservación de su vida.
Su finalidad será acercarse tanto a dicha sensación de grandeza como le sea posible, e intentar tener con esta la máxima proximidad. En caso de no poder adquirir la grandeza absoluta, que supondría la disminución de toda amenaza, deberá permitir la existencia de una amenaza mayor y constante, que acabaría conduciéndole a la muerte, o bien buscar la forma de someterse a ella. Se manifiesta de este modo una pugna jerárquica por la supervivencia, que continúa latente en la psicología del individuo, con independencia de la transformación de su entorno, y que se construye en el siguiente orden, acorde a las posibilidades del individuo. La primera posibilidad de obtener la grandeza es mediante la asunción, en la que el individuo ocupa directamente el puesto de grandeza absoluta. Esta ocupación puede ser fáctica o de carácter subjetivo, pues el objeto real del deseo de grandeza es encontrar una sensación, lo sepa o no el individuo. Si la asunción no le es posible, es porque la sensación le está indicando que hay otro sujeto ocupando dicho puesto. De lo contrario, le pertenecería a él. Quizás sea consciente de que su grandeza es inferior a este, pero sabe que si lo destruyese, acabaría usurpando su puesto por una cuestión matemática de posicionamiento. Puede que 10 sea mayor que 4, pero cuando 10 es suprimido, se transforma en 0. Y ese 4 pasa a ser infinitamente mayor al 0 que refleja la inexistencia actual de lo que previamente existía en un grado mayor, en este caso, 10. Esta segunda posibilidad es la aniquilación. Pero, ¿qué pasa cuando el individuo se ve incapaz de asumir la grandeza absoluta o de aniquilarla? Que debe permitir la existencia de un sujeto más grande que él. Sabiendo que no puede optar a ella de ningún modo, de manera directa, tiene la posibilidad de colaborar servilmente con ella si ésta se lo permite, y formar parte de ella. Someterse a la grandeza absoluta supone obtener un segundo puesto asegurado, incluso para el que estuviera lejos de ello. Esta última posibilidad es la de colaboración. Si no puede acceder a ninguna de estas, solo le quedará la huida.